hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Tengan muy buenas tardes. Hoy día, dándole gracias a Dios por esta nueva semana, estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarles, hermanos, a que por favor abran su Biblia ahí en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 10 al 15. El título de este mensaje es Una vida cristiana firme. Así que si usted ya llegó ahí a ese texto bíblico, quisiera que me acompañe a leer conmigo. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 10 al versículo 15. Dice así, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios ahí y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por esta tu palabra. Amado Padre, oramos para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hoy tu Espíritu Santo nos dé la iluminación que necesitamos para entender tu palabra. Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera, antes de empezar, sencillamente hablar un poquito acerca de Corinto. Usted sabe, Corinto fue una ciudad muy importante en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles. Corinto era una ciudad que estaba ubicada en una región llamada Acaya, realmente muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Jerusalén. Esta ciudad de Corinto estaba, para que usted me entienda, ubicada al este de Atenas y al sur de Macedonia. Y por su ubicación geográfica, la ciudad de Corinto o de Corintio era una ciudad muy especial, era una ciudad muy cosmopolita, por así decirlo, como por ejemplo Londres acá o la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Era una ciudad donde todo el mundo iba, pasaba, había muchos negocios. Era una ciudad muy especial. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde había mucha perversión, había muchísima perversión. Era una ciudad donde había muchos negocios de todo tipo, había mucha inmoralidad, también debemos de decirlo, por la ubicación, por el hecho de estar al este de Atenas, tenía mucha influencia de todas las corrientes filosóficas que había en ese tiempo en la ciudad de Atenas. Había esta ciudad también, cabe señalar de que era una ciudad muy pagana, por el hecho mismo de que había gente de todas partes del mundo. Era una ciudad que tenía no solamente mucho paganismo, sino también mucha idolatría. Entonces, el Señor, por obviamente guiándole a Pablo, establece la iglesia ahí, en esta ciudad de Corintio. Por eso se llama la iglesia de Corintio. Entonces, Dios establece esta iglesia ahí en la ciudad de Corintio. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa gente pagana, toda esa gente inmoral, toda esa gente idólatra y toda esa gente que tenía mucha intelectualidad
y de muchas corrientes filosóficas, cuando se les presentó el Evangelio de Jesucristo, ellos vinieron a Jesucristo y toda esa gente formó parte de esta iglesia de Corintio. Es muy similar como ahora las iglesias, ¿verdad? Todos venimos haciendo cosas malas. Hay gente muy intelectual que ha venido a Cristo, gente con mucho pecado que ha venido a la fe en Jesucristo y es parte de una iglesia. Las cosas casi no han cambiado desde ese tiempo acá. ¿Por qué les digo esto? Porque esta iglesia fue muy especial. Fue muy especial en el sentido de que, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 7, dice claramente que a esta iglesia no le faltaba nada, tenía todos los dones. Pero a la misma vez, esta iglesia tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque había problemas de inmoralidad en esta iglesia cristiana. Había problemas entre hermanos en esta iglesia, habían peleas entre ellos, discusiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y etcétera. Había, por ejemplo, problemas muy serios con el uso de los dones espirituales. Tenían problemas con el asunto de las ofrendas. Habían falsos maestros porque obviamente había mucha influencia de las filosofías de Atenas y todo eso. Entonces había gente que quería incluir en la fe cristiana esos modos de pensamiento, esas sofías. Querían meter en lo que es la doctrina cristiana del Evangelio en la iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo escribe a la iglesia de Corintios, para justamente arreglar todos estos problemas. De hecho, Pablo toma 6 capítulos, los 6 primeros capítulos, para indicarles a ellos lo que es justamente la vida de un creyente. Él toma 6 capítulos para empezar a arreglar todos estos problemas internos que había en la iglesia de Corintio. Y específicamente acá en el capítulo 3 que estamos leyendo, él apunta precisamente a la vida cristiana, a la vida del creyente, que es lo que vamos a ver hoy día. Y es interesante porque ahí en el versículo 10 del capítulo 3, el apóstol Pablo dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Puede usted notar aquí en este versículo 3 aspectos importantes y muy inherentes a la vida del creyente. Primero, lo que es el evangelismo. Segundo, lo que es el discipulado. Y tercero, lo que corresponde a la responsabilidad de la vida cristiana con sus frutos. Y Pablo empieza a explicar justamente, a desarrollar a partir del versículo 10, empieza a desarrollar estos 3 aspectos que les acabé de mencionar en los versículos siguientes, del versículo 11 al 15. Mire, por ejemplo, la primera parte dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, estamos hablando de evangelismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos no ninguna filosofía, no nada, no un pensamiento bueno, no. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Y eso Pablo lo explica en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Es decir, que cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el fundamento, esa es la base del evangelismo y esa es la base por la cual cada creyente establece su vida en Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Es decir, ese es el fundamento. No hay otro fundamento que no sea Cristo, solamente Cristo. O sea, no es Cristo y alguna corriente filosófica, no, eso no existe. O sea, no es Cristo y la virgencita de tal parte o el santo de tal lugar, no, eso no existe.
solamente es Jesucristo. O sea, no es Jesucristo y las obras, las cosas buenas que usted puede hacer, no. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Esa es la base del evangelismo, del evangelio. Y si usted ve, por ejemplo, luego dice, y versículo 10, y otro edifica encima. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo lo especifica y lo desarrolla ahí a partir del versículo 12. Mire, y sobre este fundamento, es decir, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Impresionante, impresionante. Lo que está desarrollando aquí el apóstol Pablo es que luego que venimos a los pies de Cristo, el fundamento está puesto en nuestra vida, Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿verdad? El apóstol Pablo está mostrando y desarrollando la idea de cómo nosotros como creyentes somos edificados en la iglesia. Hay pastores, hay maestros, hay doctrina que debemos de aprender, ¿verdad? Hay teología que debemos de aprender, hay estudios bíblicos que hacemos acá en la iglesia. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso es importante pertenecer a una iglesia, porque ahí, a partir de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el fundamento está puesto. Entonces hay maestros, pastores, ancianos, diáconos que nos van a ayudar a edificar nuestra vida como cristianos a partir de ese fundamento que es Jesucristo. A eso se está refiriendo ahí. Pero note usted que lo que se edifica va desde el oro, que es un elemento noble, puro, hermoso, de mucho precio, y termina en algo que es muy efímero, en hojarasca, algo muy, digámoslo así, de poco precio, que sirve para, se echa al fuego y se acaba y desaparece y ya no está. Les digo esto, hermanos, porque en realidad, especialmente en este tiempo, la manera de edificar a un creyente en este tiempo ha sido muy, muy terrible. Tengo que decirlo por las iglesias estas de gracia barata que tergiversan la palabra de Dios, es decir, están edificando a una nueva persona que ha venido a Cristo con errores doctrinales, con errores bíblicos, con malas enseñanzas, o sea, decláralo y es tuyo, esos movimientos de fe, esos movimientos positivistas que hay ahora, tremendo, y van creciendo así. Entonces, el punto acá es que si nosotros edificamos en oro, plata o piedras preciosas, estamos hablando de una doctrina buena, estamos hablando de una teología correcta, sin negar la verdad y sin negar la fe. Eso es lo que se edifica en la iglesia. Pero la parte 3 del versículo 10 es impresionante, porque dice ahí, pero dice, cada uno mire cómo no edifica. No. Eso estamos acá en la iglesia. Mire cómo sobreedifica. Es decir, que Pablo está hablando acerca de la responsabilidad de que usted y yo como creyentes tenemos de que no solamente del fundamento y de lo que yo he aprendido en la iglesia, me he edificado en la iglesia, es mi responsabilidad ir sobreedificando. Es mi responsabilidad. Y eso justamente es de lo que vamos a hablar hoy día. ¿De qué tipo de vida cristiana tengo yo? ¿Cuál es mi fruto como creyente? ¿Cómo yo estoy sobreedificando mi vida cristiana? ¿Cómo yo he venido todos estos años que conozco del Señor? ¿Cómo yo he estado sobreedificando mi vida cristiana? ¿Qué responsabilidad tengo y qué frutos tengo? La respuesta es muy básica, como da aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo sé que estoy yo sobreedificando mi vida cristiana? Hay frutos, se ven, se notan, pero ¿cómo sé? Ahí dice,
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, mire que está hablando que sobreedificó, no está hablando del fundamento, no está hablando de edificar, está hablando de sobreedificar, es decir, de mi responsabilidad que como creyente tengo yo de leer la palabra de Dios, de tener una vida de oración, de estudiar la palabra de Dios, ¿me entiende? De confiar en Él, de tener una comunión con Él. Mire cómo sobreedificó. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy sobreedificando mi vida cristiana? ¿Cómo sé? Las pruebas. En algún momento de nuestra vida vamos a tener pruebas. Las pruebas están determinadas ahí mediante el fuego. Serán probadas por fuego, dice. Pruebas. Una enfermedad, falta de trabajo, un divorcio, peleas, discusiones, adicciones, se terminó mi trabajo, lo que usted quiera. Ahí usted va a probar sobre qué usted ha sobreedificado o está edificando su vida cristiana. Esto a manera de introducción, hermanos. Entonces, dicho esto, amados hermanos, cabe hacernos una pregunta hoy día. ¿Cómo se determina si una vida es fuerte, es firme o débil? ¿Cómo podemos determinar eso? Pues como acabamos de leer, por medio de las pruebas, tribulaciones, adversidades en la vida. Yo no sé si usted está pasando tal vez ahorita, en este momento, una prueba, una tribulación, una adversidad. Pero yo creo que este mensaje le va a ayudar muchísimo para determinar cómo usted está sobreedificando su vida cristiana. Cuán responsable es usted en su vida cristiana. Entonces, una vida cristiana, ¿cómo la determinamos si es fuerte o débil? Precisamente por una prueba. ¿Qué quiero decirles con esto? Que podemos tener nosotros un cuerpo fuerte, pero una vida débil. O podemos tener un cuerpo débil, pero una vida fuerte. Sabemos lo que es un cuerpo fuerte, lo sabemos. Pero, ¿qué es una vida firme, una vida fuerte en el Señor? Acompáñenme a Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si ve, este es un ejemplo de una vida firme y este es un ejemplo de una vida débil. ¿Cómo se considera usted? ¿Tiene usted una vida firme o una vida débil? Usted puede tener un cuerpo fuerte, pero una vida espiritual muy débil. O usted puede tener un cuerpo débil, pero una vida espiritual firme. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar acá. Este es un ejemplo perfecto de una vida débil espiritual y una vida fuerte o firme espiritual. Les digo esto porque a veces las apariencias engañan, porque cuando llegan las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, estas son las que van a determinar si usted tiene una vida espiritual firme o una vida espiritual débil. Son esas tormentas que vendrán y nos ayudarán a ver sobre qué base estamos cimentados y quiénes somos y en quién creemos. Si usted se dio cuenta, lo que
acabamos de leer ahí en Primera de Corintios, está hablando de qué, de que una prueba va a demostrar cuál es su fundamento. Una prueba que estemos pasando, una adversidad, va a mostrarnos cómo se ha edificado su vida, pero también va a mostrarnos cómo usted está sobreedificando su vida. ¿Qué responsabilidad tiene usted para hacer de su vida una vida cristiana firme? ¿Cuáles son los elementos por los cuales usted está sobreedificando su vida? Entonces vamos a ver algunas características de aquella persona, aquel creyente que tiene una vida firme espiritualmente. La primera característica que tiene una persona que tiene una vida firme es el que ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el punto de partida, ese es el punto de comienzo para cada persona. Y esa es una realidad que no se puede ignorar. Debe de haber convicción en nosotros, debe de haber seguridad, certeza. ¿Por qué? Porque hay evidencia de esto. Lucas capítulo 2, versículo 11, es un texto impresionante que a veces no lo tomamos tanto en cuenta. Dice así, justamente hablando del advenimiento del Señor Jesucristo, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Note usted aquí, Salvador y Señor. ¿Es Jesucristo su Salvador y es Jesucristo su Señor? Porque hay personas que se dicen creyentes que solamente le tienen a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. No se someten a su palabra, no obedecen su palabra, obedecen de acuerdo a lo que les conviene. Por lo tanto, no es su Señor, pero sí es su Salvador. Oh, sí, con Jesucristo soy salvo, pero ¿qué hay de que sea mi Señor? O a veces dicen, sí, el Señor Jesucristo es mi Señor, yo me someto a Él, pero en cuanto a la salvación, no creo, porque yo también pongo velitas a la Virgen de tal, y yo también creo en el santo de no sé qué y de no sé dónde. O a veces dicen, sí, el Señor Jesucristo es mi Señor, pero yo también puedo ser salvo porque soy bueno. Hago buenas obras, ayudo a mi papá, ayudo a mi mamá, doy caridad. Les recuerdo, amados hermanos, que por las obras nadie es salvo, por más buenas que usted haga. En el mejor de los casos, las buenas obras que nosotros podamos hacer en esta vida son como trapos de inmundicia para Dios. Así que la primera característica de aquella persona, de aquel creyente que es firme en su vida espiritual y que está sobreedificando de una manera correcta, es aquel que tiene al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Se somete a Él. Él es su doulos. Él es su Señor. Si el Señor Jesucristo es mi Señor, yo soy su esclavo. Soy su doulos. Me someto a Él en todo lo que Él dice, pero también confío en lo que Él hizo en la cruz. Por los méritos de la cruz, yo soy salvo. Esa es la primera característica. La pregunta es, ¿el Señor Jesús es su Señor y su Salvador? Pero ¿qué otra característica tiene aquella persona creyente que tiene una vida espiritual firme, fuerte? Es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos prepara, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos guía. No solamente para cumplir la gran comisión, sino también para crecer espiritualmente.
Porque gracias a Él nosotros nos podemos santificar todos los días hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Es en Él. Mire Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice más del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Dos puntos importantes en este versículo. El Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos y Él les dice, vean muchachos, es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque tiene que venir el Paracleto, el Espíritu Santo. Él va a hacer dos cosas con ustedes cuando yo me vaya. Les va a enseñar ¿qué? Todas las cosas. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para aprender a vivir nuestra vida cristiana. Y dos, Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los ministerios importantísimos del Espíritu Santo es precisamente esto. Que el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, nos muestra quién es Jesucristo. Entonces, una persona que tiene una vida cristiana firme es aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da un espíritu de valor y dominio propio. A veces hay creyentes que comienzan a hablar palabrotas, no se miden, no tienen ese espíritu de valor y dominio propio. ¿Se da cuenta? Mire, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 16, del versículo 7 al 11. El Señor Jesucristo igual está hablando acerca de esto que estamos diciendo. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, os convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Mire, una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que Él nos convence de pecado. Él nos convence de justicia y Él nos convence de juicio. Nosotros somos redargüidos de pecado, es gracias al Espíritu Santo. Él es el que nos muestra el pecado, pero también nos da la solución, que es Cristo. Una persona sabia escucha la voz del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, esa es la premisa de cada creyente, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos habla a nuestro corazón, en todo aspecto, en cualquier situación que estemos. Él nos guía, nos ayuda a tener una vida cristiana firme. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ve, el Espíritu Santo nos capacita a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo. No es porque usted es capaz. No es porque usted sabe mucho de Biblia. No. Es una obra del Espíritu Santo que nos ayuda a dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la deshonestidad, la perversión. Es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos capacita a hacer morir la carne. Porque, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es el sello por el cual nosotros somos confirmados como hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿Usted toma las decisiones basado en lo que el Espíritu Santo le habla, le guía a usted? Eso hemos estado viendo las semanas anteriores. Esto caracteriza a una vida cristiana firme. No es emocional, no es circunstancial. Puede estar pasando las circunstancias, las adversidades, las que sean. Siempre va a ser guiado, va a buscar la guía del Señor, siempre.
Eso hace una persona que es o que tiene una vida cristiana firme. Pero también una vida cristiana firme es caracterizada porque tiene una intimidad con el Señor. Se caracteriza por tener una vida de oración, porque la oración es el vínculo con el cual nosotros nos conectamos con Dios. Y eso es lo más importante en la vida y en la relación que nosotros tengamos con el Señor. Mire Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Está hablando de una persona creyente que depende de esa relación con Dios. Siempre está pidiendo, siempre está buscando, siempre está llamando. ¿A quién? A Dios. Por eso es que en esa relación el Padre inclina su oído, como dice su palabra, y Él escucha nuestras oraciones. Y lo que esta persona creyente, como depende de Dios, tiene una vida de oración, entonces claro, lo que Él le pide, el Padre le da, lo que Él busca, Él halla, lo que Él llama, se le abre, se le da. Hay respuesta de parte del cielo cuando dependemos de Dios en oración. Y a manera de testimonio le doy gracias a Dios. Hay una hermana acá en la congregación que recibió una buena respuesta. Y gloria a Dios por esto. Esta hermana está bien. Les digo esto porque toda la congregación, las hermanas de la congregación estuvieron orando para que el Señor le favorezca a esta hermana. Y el Señor respondió. Estuvimos pidiendo, estuvimos buscando, estuvimos llamando. Y Dios nos permitió tener respuesta en eso. Y se le abrieron todas las puertas a la hermana y está de bendición. Teníamos el testimonio el día jueves o el día viernes de ella. Mire, cuando hay oración, Dios responde. Eso caracteriza a una vida firme. Ahora, viéndole ya desde el punto de vista familiar, como padres debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos sepan lo que es la oración y quién es Dios en nuestras vidas. Entonces, si usted es un padre, una madre cristiana, ¿está orando? ¿Sus hijos le ven orando a usted? ¿Usted les llama a oración en su casa? Es triste porque a veces los hijos más les ven a los padres que están en el Facebook, que están en las redes sociales, que están en la televisión viendo los partidos de fútbol. A las madres les ven ahí todo el día en las telenovelas. Pero una vida cristiana firme de un padre o de una madre justamente se caracteriza porque es una vida de oración. ¿Cómo usted emplea su tiempo como padre? Le recomiendo que usted como padre tenga un día de oración con sus hijos y les enseñe la palabra de Dios. Y si hay que exhortar a nuestros hijos, están cometiendo algo malo, pues los exhorta. Y si hay que animarlos, los anima. Si hay que alegrarlos, los alegra. Si hay que abrazarlos, los abraza. Si necesitan conocimiento en alguna área de su vida, pues la palabra de Dios está ahí y se ora por ello. Como padres es una gran oportunidad para que ellos vean en nosotros en quién confiamos, en quién creemos, de quién dependemos. Pero si ellos nos ven todos los días ahí en el Facebook, en las redes sociales, creo que no es tan conveniente, ¿verdad? Pero otra característica también de una vida cristiana firme es que esta vida cristiana está edificada sobre la base de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Usted que está tomando notas aquí de lo que el Señor le está hablando, ¿qué va a hacer con esas notas? ¿Las va a guardar? ¿O las va a leer nuevamente y las va a poner en práctica? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque en la palabra de Dios encontramos su voluntad, su plan, su propósito en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil.
Es decir, que vale la pena. No es algo que nosotros podamos desechar, es algo útil. Usted algo que sea útil para su vida, usted no le desecha. Usted lo guarda, lo protege, lo valora. Y dice ahí, toda palabra, dice, es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que obedece la palabra de Dios y confía en Dios, todas las consecuencias de esa obediencia va a tener una vida firme, aunque a veces no la entendamos. De verdad, hay cosas que a veces no la entendamos. Sin embargo, el Señor nos manda a obedecer. Por ejemplo, uno de los textos más favoritos, más especiales que a mí me impactan es Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es impresionante. Abraham recibe una palabra de Dios, una palabra, y Abraham obedece. ¿Sabía a dónde él iba? No. ¿Entendió en ese momento qué es lo que iba a pasar? No. Más después, años después, él entendería y él reconocería que, claro, la obediencia le trajo a él bendición. Él entendió después. ¿Entendió en ese momento? No. Pero aún así, él obedeció. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que miren, hablando en términos cristianos, cuando la obediencia se convierte en la vida de un creyente como un hábito, ese hábito va a establecer una norma de vida para ese creyente. No así la desobediencia. Cuando la desobediencia en una persona que se dice ser cristiana se convierte en hábito, va a ser de esa persona una persona llena de excepciones. ¿Me entiende? Siempre va a estar poniendo excusas. Sí, es que esto es de Dios, pero esto no comparto tanto. Sí, esto me conviene, sí, pero ¿qué hay de malo en tomarse una botellita de vino? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en poner salsa, merengue en la casa? ¿Qué hay de malo? Excepciones, argumentos, excusas. ¿Qué hay de malo en irme a bailar un viernes, un sábado? No hay nada de malo. El domingo me arrepiento, le pido perdón a Dios y todo se ha borrado y estoy bien de nuevo. Eso no existe. Esa es una vida cristiana débil. Una vida cristiana firme es aquella que ve a Jesucristo como su fortaleza, su fuerza. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando examinamos la biografía del apóstol Pablo es impresionante. En la mayor parte de su vida el apóstol Pablo estuvo huyendo o preso. Fue azotado, estuvo en peligro de muerte, fue apaleado, perseguido, enfermo. Pero aún así Dios siempre le sostuvo. Él fue su fortaleza. ¿Es Jesucristo su fortaleza? ¿Es Jesucristo su fundamento? ¿Cómo está su relación con Jesús? Y de acuerdo a esto, usted sabrá cuán fuerte es o cuán débil es en su vida cristiana. Una vida cristiana firme sabe amar y sabe perdonar. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Hermanos, cuando entendemos quién es Jesucristo en nuestra vida y entendemos lo que Él ha hecho por mí en la cruz, el perdón que yo recibo en virtud de su sacrificio vicario en la cruz, hace que yo me sienta, reciba su perdón. Aunque no lo merezco, he recibido su perdón. Eso a mí me motiva a dejar de juzgar, a dejar de establecer un juicio sobre aquel hermano que está pecando o que me ha hecho daño. Y eso me motiva y me lleva, ese entendimiento del amor recibido en la cruz por medio de Jesucristo, me lleva a amarle a la persona y por lo tanto a perdonarle.
No hay odio, no hay rencor, no hay venganza. Aquella persona que tiene una vida firme en el Señor es aquella persona que usa los dones espirituales que Dios le ha dado para el servicio, no solamente de su hogar, no solamente de su familia, no solamente de la iglesia, sino donde vaya. ¿Cómo está usted usando sus dones espirituales? Es triste porque me ha tocado preguntarles a hermanos que ayuden en la iglesia, que sirven en la iglesia, porque tienen un determinado don, y gloria a Dios por eso. Y han dicho que no. ¡Qué tristeza más grande! No, por el trabajo, por las circunstancias, porque sencillamente no quieren. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque todos los dones que Dios nos ha dado a usted y a mí son con un propósito. Son para edificar su hogar y para edificar la iglesia. Y todos juntos hacemos una iglesia firme. Entonces, si Dios le ha dado a usted dones, hermano, sepa que Dios le ha dado con un propósito. Y si usted no entiende eso, sepa que está desobedeciendo a Dios. No importa el argumento que usted ponga, no importa. Usted está desobedeciendo a Dios. Dios le ha dado a usted dones específicos para edificar la iglesia. Y es triste, a veces hay gente que están 20, 30 años en la iglesia y ni siquiera saben qué don tienen. No tienen una relación con Cristo. No tienen una comunión con el Señor. Una vida cristiana firme se caracteriza porque ese creyente usa bien el dinero. Usa bien el dinero. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, sin mezquindad, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que Dios nos ha dado. No ambicionar. Hermano, ya Dios le ha dado. Gloria a Dios por la casita que tiene. Gloria a Dios por lo que el Señor. Pero la ambición, la mezquindad hace querer tener más y más y más y más. Si el hermano tiene, yo también tengo. Si la hermana se compró eso, yo también me compro. No, contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque Él no nos va a desamparar, dice. Así se caracteriza una vida cristiana firme, sin deudas. Una vida cristiana, Proverbios capítulo 13, versículo 18, pasé por alto esto. Capítulo 13, versículo 18 de Proverbios, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Le va a ir mal. Y no es que yo lo desee, no, que Dios me libre de eso. Pero si usted está en algún asunto financiero, para eso en la iglesia hay ancianos, diáconos, está el pastor. Pida consejo. A veces se meten en deudas solamente por el hecho de querer tener y ya. Pero ¿realmente eso quiere Dios? Solamente para que digan: yo tengo. No creo que sea buena idea meterse en deudas así. Pida consejo. Deje de ser orgulloso, deje de ser autosuficiente y pida consejo. En la iglesia hay ancianos, hay diáconos, hay pastores que le pueden dar un consejo a usted antes de que se meta en deudas que no valen la pena. Una vida cristiana firme se caracteriza porque ese creyente es parte de una iglesia bíblica.
Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos manda a congregarnos, hermanos, a ser parte de una iglesia, a venir y recibir palabra. Colosenses capítulo 3, versículos 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos está dibujando lo que es una iglesia, un culto dominical. Eso hacemos en la iglesia. Nos exhortamos, oramos los unos por los otros. Es un cuerpo que se edifica para la gloria de Dios, donde cantamos, le alabamos al Señor. Es importante pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? A una congregación. ¿Por qué? Porque es un apoyo, es un estímulo de los hermanos en comunión, en la misma fe. Nos da el sentido de pertenencia, pertenecemos a alguien, a algo. Somos beneficiarios de los dones espirituales. Porque si necesitas algo, algún hermano con algún don espiritual te puede ayudar, un consejo, exhortación, ayuda. Es interesante eso, recibimos instrucción, edificación. Y sobre todas las cosas es importante pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? Porque aprendemos lo que es el sometimiento. Una enseñanza muy importante, parte integral, especialmente del cristianismo del Nuevo Testamento. Sometimiento. Es cierto, a veces hay personas que dicen: no, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Puede haber muchas razones, han sido dañados, tal vez mal testimonio o cualquier otra cosa. Pero sea lo que sea, si usted no pertenece a una congregación, usted está desobedeciendo. Una vida cristiana firme se caracteriza porque ese creyente es valiente a pesar de todas las cosas. El Señor nos manda a ser valientes. Josué capítulo 1, versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Valiente. La confianza en Dios nos da valor y fortaleza para no desmayar o levantarnos después de que hemos caído y así poder llegar a la meta. Bueno, yo no sé de todas estas características con cuántas usted se identifica. No me lo diga, el Señor lo sabe. Pero sí es bueno de que usted, hermano, mire cómo está sobreedificando su vida espiritual. Y hay un fundamento que es Jesucristo. Alguien algún día a usted le evangelizó, le habló de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. En la iglesia a la cual usted pertenece, usted está siendo edificado. Hay buena doctrina, buena teología, cursos bíblicos, fundamentos de la fe, escuela bíblica, primeros pasos, segundos pasos, ha sido edificado. Pero, ¿cómo está usted sobre edificando su vida creyente? ¿Cómo usted está sobre edificando? ¿Cuál es su responsabilidad en cuanto a esto? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras cómo debe de ser una vida cristiana firme. Ayúdanos, Señor, a poder sobreedificar nuestra vida cristiana, a ser responsables con todo lo que tú nos has dado y nos das todos los días, Señor. Ayúdanos a que tú, amado Padre, nos guíes
en nuestra vida mientras nos llevas a tu presencia, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y los que nos están viendo, si no tienes a Jesucristo como tu fundamento, como tu base para tu vida, te recomiendo que lo recibas ahora como tu Señor y como tu Salvador, y sea Él en tu vida, y por los méritos de Jesucristo seas tú perdonado por todos tus pecados y seas hecho hijo de Dios. Y si estás ahí, dile: Señor, hoy yo quiero tener una vida espiritual firme. Me he cansado de vivir en pecado, de vivir en desobediencia. Ya no quiero más esta vida. He estado cayendo y levantándome durante muchos años, pero hoy, Señor, he entendido esto, Señor, y te pido, amado Jesús, que seas el Señor de mi vida. Ven y mora en mi corazón y perdona todos mis pecados. Te lo pido esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.